La historia comienza en un lugar llamado Ciudad A, situado en el país de la estrella azul del dragón. Las calles de esta ciudad siempre estaban llenas de gente. Los jóvenes trabajaban en oficinas o estudiaban en diferentes centros educativos. A pesar de que había mucha gente, un chico de cabello oscuro se sentía muy solo, porque le parecía que todos estos habitantes estaban concentrados exclusivamente en sí mismos. Parecía que el tiempo reflejaba completamente lo que sentía el chico, ya que en un momento dado aparecieron nubes en el cielo despejado que crearon una sombra antinatural. De repente, una chica gritó en voz alta y preguntó con voz temblorosa qué se les venía encima. Su voz reflejaba un miedo animal real. El ruido de la multitud llamó la atención de un chico, que decidió darse la vuelta y averiguar qué estaban mirando todos los transeúntes, ya que los gritos de sorpresa eran cada vez más fuertes. Cuando vio lo que tanto asustaba a los demás, se le puso la piel de gallina, porque el espectáculo era realmente aterrador. En el cielo no había solo nubes. Era un fenómeno que no se podía llamar natural, ya que cubría literalmente todo el horizonte. Los asustados habitantes locales comenzaron a huir con miedo, gritando que había llegado el fin del mundo y que los extraterrestres habían atacado la estrella azul. La gente entró en tal pánico que se caían al suelo y no se daban cuenta de nada a su alrededor, mirando el cielo aterrador que parecía a punto de engullirlos a todos. No se puede decir que estuvieran muy equivocados, ya que de entre las nubes surgió una espesa columna de humo blanco que comenzó a cubrir las calles. Ante el chico de cabello oscuro apareció una luz azul que se hacía cada vez más brillante y se acercaba rápidamente. Pronto se transformó en algo que parecía una pantalla, o más concretamente, una ventana del sistema que servía para transmitir la información necesaria. Al mirar a su alrededor, el chico vio a gente desconcertada y se dio cuenta de que, al parecer, no era el único que veía esas rarezas. Se le ocurrió la idea de tocar la pantalla para comprender qué tecnología era esa. Le intrigaba saber qué país podría haber desarrollado algo así, ya que esa tecnología parecía demasiado avanzada. Al tocar la pantalla, el protagonista sintió un ligero frío y un cosquilleo que se asemejaba a una descarga eléctrica apenas perceptible. En cuanto lo hizo, apareció en la pantalla un aviso de que muy pronto se abriría el mundo del caos. Todas las personas vieron estas palabras. Algunas se asustaron, otras no entendieron lo que significaban, algunas se preocuparon por el futuro de sus hijos, y otras se alegraron, porque les gustaba vivir en el caos. El segundo mensaje decía a la gente que pronto descubrirían lo que era el caos celestial, ya que se les revelaría un mundo de matanzas. Solo se podía imaginar a qué monstruos se enfrentaría la humanidad, ya que, de hecho, a partir de ese momento comenzaba una era completamente diferente para ellos. Se anunció que, en el llamado caos celestial, se trasladaría simultáneamente a personas sanas de entre 15 y 50 años de todo el mundo. En esos lugares podían encontrarse con animales gigantescos. Había demonios por todas partes y coexistían diferentes razas que no siempre se llevaban bien entre sí. Las catástrofes acechaban a las personas a cada paso, pero también ese espacio estaba lleno de tesoros y diversas oportunidades para compensar, al menos en parte, los riesgos. Pero no había que olvidar que en un lugar llamado Caos Celestial se podía morir literalmente en cualquier momento, incluso cuando nada presagiaba el peligro. Cualquiera podía morir, ya fuera una persona increíblemente fuerte o un monstruo que superaba en tamaño a los humanos. Pero, además de todo esto, existía la posibilidad de alcanzar la vida eterna, por lo que la humanidad tenía por qué luchar. De repente, un extraño rayo de luz se dirigió hacia cada persona, encerrándolas en una especie de trampa. Era imposible salir de ella, ya que el haz de luz se transformó bruscamente en algo parecido a un cristal ultrarresistente que no se podía romper ni dañar. Los niños se libraron de este destino, por lo que algunos padres se vieron cruelmente separados de sus hijos y lloraban junto a las trampas, tocando con las manos la superficie impenetrable. Los cuerpos de los desafortunados estaban rodeados de una extraña energía, tal vez un poder mágico, pero nadie podía decirlo con certeza. Solo quedaba especular, y las especulaciones se basaban en la idea de que la invasión alienígena de la estrella azul realmente había comenzado. El chico moreno y taciturno se enfadó aún más,
porque sintió que la fuerza que lo rodeaba comenzaba a afectar a su cuerpo. Antes de que el chico pudiera comprender lo que estaba pasando, el sistema le dio la bienvenida a la aldea de novatos 911, cuya población inicial era de aproximadamente 1000 personas. Al caer desde una gran altura, el joven solo pensaba en cómo evitar estrellarse, ya que le parecía simplemente imposible. Veía la aldea de los novatos a vista de pájaro, por lo que, a menos que algún milagro lo salvara, podía decir adiós a la vida. Se oyó el sonido de un aterrizaje brusco, por lo que realmente surgieron dudas sobre si el desafortunado había sobrevivido. El joven estaba vivo, pero estaba tan conmocionado que ni siquiera podía moverse. Desde los primeros segundos en este mundo, quedó claro que no era muy amistoso. Otra cosa estaba absolutamente clara. Si el moreno había aparecido allí de la nada, todas esas extrañas palabras sobre el mundo mortal eran pura verdad. Pronto empezó a recibir un montón de notificaciones de que estaba en la casa de un novato, donde podía recuperar fuerzas y energía, y también se enteró de que tenía acceso a la pantalla de Tandao. El moreno comparó esta pantalla con la interfaz del sistema que había visto en los videojuegos. Al abrir las distintas secciones, el joven descubrió que había una pantalla en la que figuraba toda su información personal. Allí figuraban su edad, su talento, diversos estados y características que ayudaban a comprender quién era en realidad y qué amenaza representaba. No le gustaba mucho que alguien lo clasificara en distintos niveles, y además sabía de la clasificación de combate. Al ver la sección llamada Chat General, el chico decidió entrar y leer lo que decían los demás, pero no pudo escribir nada allí, ya que resultó que para acceder al canal mundial había que cumplir ciertos requisitos, y allí podían comunicarse todos, incluidos otros pueblos de novatos. Al leer los mensajes, el chico se dio cuenta de que no solo él estaba asustado. Muchos preguntaban desesperados cómo habían llegado allí, ya que solo iban al trabajo, y algunos intentaban encontrar a sus seres queridos. Algunas personas estaban simplemente histéricas, se daban cuenta de que habían sido secuestradas y preguntaban cuándo vendría el gobierno a rescatarlas. Otros, también histéricos, se lamentaban de que todo era obra de malvados extraterrestres que los habían secuestrado para realizar sus espantosos experimentos. A las personas mayores les resultaba más difícil. Simplemente no eran capaces de adaptarse a la nueva realidad y parecían estar volviéndose locas poco a poco. Los jóvenes, aunque estaban desconcertados, intentaban analizar más todo lo que sucedía a su alrededor y sacar conclusiones sobre cómo actuar. Mientras seguía leyendo el chat donde la gente hablaba, nuestro héroe sentía cada vez más el horror general por lo que estaba pasando. Todos tenían miedo de lo que tendrían que enfrentar en este mundo. Mientras todos discutían lo terrible que era todo, dos hombres discutían sobre quién tenía mejor índice de combate. El hombre calvo respondió a la pregunta sobre cuál era su índice de combate y resultó que su agilidad, fuerza, resistencia y energía estaban a un nivel decente. Wang Qian no se jactaba en absoluto, sino que contaba que solo era un aficionado al boxeo que entrenaba de vez en cuando por su cuenta, por lo que tenía buenos resultados. Cuando el moreno volvió a abrir su ficha, allí estaba su nombre, Qin Feng, y el chico comprendió que la clasificación de combate dependía de los 4 indicadores, por lo que era posible aumentarlos. Mirando la pantalla, el joven se dio cuenta de que ahora la mayoría de la gente le daba una estrella. Solo unas pocas personas habían conseguido más. Llegó a la conclusión de que su fuerza, agilidad y resistencia no alcanzaban los 10 puntos debido a que tenía una complexión bastante delgada y era de baja estatura. Pero tuvo suerte de que su índice de energía fuera significativamente más alto que el de todos los demás, con 28 puntos, mientras que los demás solo tenían 13, lo que claramente le favorecía. A Qin Feng le interesaba mucho saber a qué talento innato se refería el sistema, ya que, si era cierto, lo despertaría en ese mismo momento. El siguiente mensaje dejaba claro que los talentos se distribuían por rangos, siendo el más exclusivo de todos el rango SS. Parecía que todo el mundo había visto la notificación del sistema, ya que en el chat se desató el caos. Todos hacían preguntas sobre qué era eso de despertar el talento y quién tenía qué rango. En la pantalla apareció una notificación. El sistema preguntaba si el joven quería despertar su talento en ese mismo momento, y él, sin pensarlo 2 veces, pulsó sí. Después de eso, las paredes de la habitación desaparecieron y Qin Feng vio los planetas, como si le hubieran permitido ver la esencia misma del universo.
Flotaba entre multitud de planetas y no podía entender cómo un ser tan diminuto como el ser humano podía decidir algo. Cuando sobrevolaba cada nuevo planeta, le parecía que veía cómo aparecía y moría la vida en él. Algunas esferas volaban justo delante de él a una velocidad enorme, por lo que tenía que esforzarse para que no chocaran contra él. Nuestro héroe no podía entender por qué el sistema lo había trasladado de nuevo a otro lugar aún más extraño, y por qué había todas esas esferas allí. Recordando todas las novelas de fantasía que había leído, Qin Feng supuso que esas esferas de luz no eran planetas, sino que tenían una relación directa con los talentos despertados. Tras rebotar contra otra esfera violenta, nuestro héroe pensó que el talento más poderoso debía estar en la esfera de un color especial, por lo que había que encontrarla lo antes posible. Pero había tantas esferas que era muy difícil elegir, sobre todo teniendo en cuenta que todas eran prácticamente iguales. En un momento dado, vio acercarse un objeto muy brillante, pero el joven no pensó en cómo atraparlo, sino en cómo evitar chocar con esa locura. Es cierto lo que dicen, lo tuyo siempre te encuentra, y así sucedió esta vez. La esfera chocó contra el chico, que sintió todo el impacto. Le dolió tanto que tuvo que apretar los dientes con fuerza para no gritar a pleno pulmón. Pero cuando sintió que esa fuerza extraña se había apoderado de él, no pudo contenerse y gritó de miedo y sorpresa. Pronto, la fuerza comenzó a desbordarlo por dentro, causándole dolor, pero a pesar de ello, el chico se alegró cuando vio el mensaje que decía que había despertado un talento de rango SSC, llamado Extracción Infinita. Al principio, no podía creer lo que veían sus ojos, ya que ese rango era mucho más alto de lo que esperaba. Respirando con dificultad, Qin Feng leyó la información de que podía usar la extracción para cualquier propósito, obteniendo un efecto aleatorio. Le costaba creer que tuviera un talento innato así. No entendía muy bien de qué era capaz, así que decidió que tendría que experimentar para averiguarlo. De repente, regresó a la habitación y apareció una advertencia indicando que el despertar de los talentos de esta aldea había finalizado. Tras analizar los mensajes que empezaron a llegar al grupo, el chico se dio cuenta de que la mayoría tenía talentos de rango F y E. Menos del 2% de las personas habían obtenido un talento de rango D, y que el suyo era poco común. Al descubrir que, además de él, había otra persona que había recibido un talento de alto rango, el chico sintió inmediatamente curiosidad por saber quién era esa persona. Gracias al chat, se enteró de que se llamaba Liu Xuan y que había despertado un talento llamado Control de Campos Magnéticos. Nuestro héroe solo tenía tiempo para leer los mensajes que alababan las habilidades de este chico. Todos decían que su talento era simplemente asombroso, y algunos le pedían que los aceptara en su equipo. Finalmente, los chicos recordaron que había otra persona con un rango alto y se interesaron por quién era. Qin Feng tomó nota mentalmente de que su rango era muy apreciado. Sin embargo, en su interior albergaba el temor de que, si hablaba de sí mismo ahora, cuando llegara el momento oportuno, no lo recibirían con los brazos abiertos. Al fin y al cabo, en este mundo sangriento, lleno de asesinatos y monstruos, el talento de rango SSSS era su principal apoyo y su as en la manga, que no debía mostrar. El sistema anunció que, a partir de ese momento, la gente podía salir de sus casas y entrar en la aldea de los novatos, y que en 10 segundos comenzaría la primera prueba. Pero la parte más inquietante del mensaje era aquella en la que se decía que aquellos que no cumplieran los requisitos serían eliminados. El chico recibió los primeros consejos del sistema. Debía cazar animales, demonios y monstruos para reunir la energía necesaria para su desarrollo, y ahora también tenía armas de novato. A Xin Feng le sorprendió que la pantalla no tuviera forma física, pero que pudiera almacenar objetos reales que se podían extraer. En su arsenal había una espada corta, que era un objeto obligatorio para los principiantes, y también descubrió que la fuerza de ataque se calculaba mediante indicadores especiales. Al joven le entró curiosidad por blandir esa espada, ya que el sistema decía que añadía 2 indicadores a la fuerza. Sin dudarlo ni un segundo, hizo lo que quería y se dio cuenta de que la espada estaba perfectamente equilibrada, lo que daba la sensación de que el objeto era una prolongación de la mano. Después de blandirla un par de veces, a nuestro héroe le pareció que podía matar a un toro sin problemas, y ese efecto era solo por 2 unidades adicionales de ataque. Si mejoraba la espada en 30 unidades, se volvería invencible. Solo quedaba por comprender cómo hacerlo.
cómo alcanzar esa fuerza increíble que podía arrasar con todo. Qin Feng decidió que tenía una excelente oportunidad para poner a prueba su talento innato con esta espada, por lo que la activó de inmediato. Tan pronto como la fuerza se dirigió a la espada, el arma se encendió inmediatamente con una llama azul, lo que indicaba que habían comenzado a producirse procesos importantes. Después de eso, se levantó un viento tan fuerte en la cabaña que no parecía un fenómeno natural, y Qin Feng sabía perfectamente que era su poder el que lo había creado. La extracción infinita se llevó a cabo con éxito, y el chico logró limpiar su espada de acero, por lo que ahora no añadía 2 puntos de fuerza, sino 5. Para Qin Feng fue sorprendente que con solo un uso de su talento hubiera aumentado el nivel de la espada en varios puntos. Quería usar sus habilidades una vez más para determinar qué pasaría, así que activó la extracción infinita de nuevo. Sin embargo, el fuego azul que ardía alrededor de la espada comenzó a apagarse, en lugar de arder como la última vez. El chico se sintió muy decepcionado por el aviso del sistema, que le informaba de que el proceso de extracción había fallado, debido a que la calidad del objetivo era demasiado baja. Pero, tras pensarlo un poco, decidió que era lógico que existiera algún tipo de límite, ya que si se pudiera mejorar todo el tiempo, lo más probable es que se tratara de un error. No sería correcto quejarse, ya que para un novato esta arma ya era bastante buena, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que un solo golpe era suficiente para provocar una verdadera ola destructiva de energía. Qin Feng no podía evitar alegrarse por el hecho de que su arma fuera mucho mejor que las que habían recibido todos los demás. Se oyeron voces que llegaban de la calle. La gente hablaba con admiración de lo grande que era ese lugar y de lo increíble que era su superficie, y enseguida comenzaron las conversaciones sobre los talentos innatos. Se hizo evidente que el resto de los habitantes del pueblo de los novatos comenzaron a salir de sus casas para echar un vistazo y conocerse. Nuestro héroe decidió que también debía abrir la puerta a lo desconocido y ver el mundo que había más allá de las paredes de esa casa. Lo primero que vio fue una luz deslumbrante que no le molestaba los ojos, sino que iluminaba todo a su alrededor de forma agradable y suave. A pesar de que los habían abandonado en este mundo contra su voluntad, era difícil negar que era increíblemente hermoso, pero era tan maravilloso como terrible, ya que aquellos que no alcanzaban el 10º nivel eran exterminados, y el sistema de Tiandao obligaba a las personas a salir y matar monstruos. La prueba para los novatos duraba 7 días y nadie sabía cómo sobrevivir. Todos temían morir y gritaban y lloraban de miedo, pero algunos eran más racionales y pensaban en cómo regresar. La gente discutía animadamente sobre los talentos que habían descubierto. Algunos tenían un oído superdesarrollado, otros una velocidad aumentada y otros un olfato mejorado. Pronto llegaron a un lugar sobre el que se cernía una enorme pantalla azul. Todos sentían curiosidad por saber qué había dentro, pero algunos tenían miedo y no querían comprobarlo. Pero aún así hubo valientes que quisieron investigar lo que tenían delante, y al tocar la pantalla, se dieron cuenta de que era un portal, ya que literalmente los atraía hacia adentro. Nuestro héroe adivinó de inmediato que era la salida de la aldea de los novatos, más allá de la cual había un mundo lleno de asesinatos y sangrientas matanzas. Todo era interesante. ¿Quién se atrevería a ser el primero en salir de esa barrera de luz y descubrir a qué se enfrentarían? De repente, se oyó el sonido de una potente explosión, y la multitud, ya asustada, entró en pánico y no sabía hacia dónde huir. Qin Feng no entendió de inmediato qué había causado ese ruido tan fuerte. Podía ser tanto una explosión como algún animal enorme que también había decidido conocer a los recién llegados. Resultó ser un hombre que simplemente decidió demostrar sus habilidades y provocar una ola de admiración generalizada. La explosión fue obra de Wang Xian, y todos comprendieron de inmediato que el poder de este chico no era menor que el de una estrella. La gente empezó a comentar lo genial que era y a preguntarle qué talento tenía, ya que su poder era innegable. Cuando se habló de su talento, el hombre se sintió muy avergonzado, como si acabara de darse cuenta de que lo que había hecho había atraído la atención del público. Su confusión duró solo un instante, tras el cual reveló que su talento de rango D se llamaba Fuerza Desenfrenada, y que, al utilizarlo, podía triplicar sus habilidades. Qin Feng recordó inmediatamente que el hombre había dicho que su índice de fuerza era de 18, lo que significaba que, tras aplicar su talento, había aumentado a 54, lo cual era impresionante.
Con tal fuerza, sin duda se encontraba entre los 10 novatos más fuertes, y todo el mundo empezó a hablar de ello. Algunos incluso sugirieron que Wang Xian era el más fuerte de todos y que, con el tiempo, cuando sus habilidades se desarrollaran, se volvería completamente invencible. Al escuchar todos estos elogios dirigidos a él, el hombre literalmente floreció. Su ya alta autoestima ahora había alcanzado su punto máximo. Pero, en realidad, esa admiración era merecida, ya que ahora todo el sudor derramado y el duro trabajo que había realizado sobre sí mismo habían dado sus frutos. Pero no había que olvidar que en el pueblo había otro chico que tenía el rango S, por lo que Wang Qian estaba muy curioso por saber de qué era capaz. No entendía qué tenía de especial el talento de ese rango, ya que para él era obvio que quien tenía más fuerza bruta estaba en lo más alto de la cadena alimenticia. En un momento dado, una mano se levantó entre la multitud y la persona pidió que la escucharan con atención. Era Wang Qian, en cuyo interior se manifestaron sus dotes de liderazgo, quien anunció que iba a salir del pueblo para comprobar la fuerza de los monstruos que había fuera. Este acto hizo que la gente admirara aún más a este hombre, y comenzaron a decir que era un héroe valiente y audaz. El apoyo de la multitud le sirvió de motivación adicional, por lo que el valiente hombre se adentró en lo desconocido sin pensarlo dos veces. Los que tenían su propia opinión entendían que el hombre estaba lleno de músculos y carecía por completo de instinto de supervivencia, ya que no debía guiar a los demás sin saber lo que les esperaba al otro lado. Mientras caminaba por el oscuro bosque, que claramente ocultaba una amenaza, Wang Qian solo pensaba en que debía demostrar a los demás que solo una mano fuerte podía gobernar este mundo. Y para demostrar que él era el jefe allí, tenía que matar a la bestia. Pero de repente, muy cerca, se oyeron unos ruidos extraños que lo hicieron quedarse paralizado en el sitio. Poniéndose en posición de combate, el hombre comprendió claramente que alguien había pasado junto a él, muy probablemente un monstruo. Ni siquiera sospechaba que el monstruo estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. La enorme criatura estaba literalmente detrás de él. Pronto, Wang Qian sintió detrás de él una presencia insistente que no presagiaba nada bueno. Su enemigo era un conejo enorme, cuyas mandíbulas con dientes amenazadoramente afilados dejaban claro que no permitiría que el hombre se marchara sin más. No pasó ni media hora antes de que los habitantes del pueblo vieran un aviso que informaba de que el novato Wang Qian había sido asesinado por una bestia de primer nivel llamada Conejo Sangriento. También vieron un recordatorio de que los monstruos también tenían una clasificación determinada que definía su fuerza. La gente quedó simplemente conmocionada por esta noticia, ya que consideraban al hombre el más fuerte, pues había sido capaz de romper una roca de un solo golpe. Ahora estaban seguros de que no sobrevivirían, sino que simplemente irían al matadero si atravesaban el portal, ya que ese mundo era demasiado peligroso. Gracias a las notificaciones del sistema, los novatos se enteraron de que la barrera protectora mantendría a raya a las bestias del exterior, pero que podrían entrar tan pronto como terminara el período de protección de los novatos. Qin Feng analizó rápidamente que el hombre había sido asesinado por la bestia más débil del primer nivel solo 5 minutos después de salir de la aldea, por lo que la dificultad de sobrevivir era mucho mayor. Además, para evitar que la gente se escondiera en la aldea de los novatos, ya que, a juzgar por los mensajes del sistema Tiandao, la barrera protectora desaparecería muy pronto. Pero si el sistema daba tantas pistas, eso sugería que no debía dar a los novatos tareas imposibles de cumplir, por lo que la esperanza no había muerto. Algunos de los novatos afirmaron que era una tontería quedarse sentados esperando la muerte, que había que matar monstruos y desarrollarse, y alguien incluso propuso formar grupos para trabajar juntos. Uno de los jóvenes se adelantó con entusiasmo y dijo que se acercaran a él todos aquellos que quisieran demostrar su carácter y sus talentos innatos. Él mismo descubrió en sí mismo un talento de rango E llamado perspicacia, y, a pesar de su bajo rango, tenía valores altos en 4 indicadores. El joven dijo que todos debían preparar sus armas y estar alerta, ya que nadie sabía qué peligros acechaban en la aldea. Nuestro héroe estaba totalmente de acuerdo con esta afirmación, por lo que sacó su espada y se puso más atento, cuando de repente un desconocido le habló. El chico se comportaba con modestia, pero, a pesar de ello, se atrevió a proponer a Qin Feng que se unieran para no tener que enfrentarse solos a todo ese horror. Sin embargo, nuestro héroe creía que no se debía confiar en nadie, por lo que, con el ceño fruncido, rechazó la propuesta. En general, pensaba que trabajar en equipo no era mala idea,
pero no era para él, ya que tenía que ocultar su talento innato hasta que fuera lo suficientemente fuerte. Habían pasado 15 minutos desde que el primer grupo de personas entró en el portal, así que decidió que lo mejor era seguirles. Tenía miedo, lo cual era comprensible, pero no había tiempo que perder. Así que el chico respiró hondo, exhaló y se armó de valor. Al atravesar el portal con la intención de subir varios niveles, nuestro héroe sintió cómo el poder mágico lo rodeaba, como agua fresca. Se encontró en un entorno muy sombrío, un bosque antiguo con árboles enormes que parecía extremadamente hostil. Deteniéndose junto a un árbol de dimensiones simplemente inmensas, el chico contempló con asombro aquel mundo caprichoso. Todo en él gritaba peligro. Parecía que si se relajaba aunque fuera por un segundo, podría morir a manos de alguna bestia terrible. Lo que rodeaba a Qin Feng despertaba en él unos sentimientos primitivos que le decían que debía confiar en sus instintos. Parecía como si en cualquier momento un enorme dinosaurio pudiera saltar de entre los arbustos y destrozarlo con sus poderosas garras. Un olor extraño, que por alguna razón le pareció extraño y antinatural para ese lugar, lo distrajo de sus fantasías. Siguiendo ese olor, el joven descubrió que se volvía aún más fuerte y repugnante. Intentó caminar lo más silenciosamente posible para no llamar la atención de ningún animal que no fuera muy aficionado a las prácticas higiénicas. Pero pronto nuestro héroe se dio cuenta de que el olor desagradable no provenía del monstruo, sino del cadáver de Wang Qian, que ya había comenzado a descomponerse. El cuerpo del pobre hombre no tenía ni un solo lugar intacto, yacía en un charco de su propia sangre, un final que nadie desearía para nadie. El chico sentía lástima por él, pero al mismo tiempo comprendía que Wang Qian había muerto por su imprudencia y su ciego deseo de demostrar su fuerza. Cuando Qin Feng vio su cadáver, de repente se dio cuenta de que en este mundo podía morir en cualquier momento, incluso cuando menos lo esperaba. Comprendía que, si quería seguir con vida, debía ser cauteloso, pero al mismo tiempo seguir aumentando su fuerza, y estos pensamientos le llevaron a una conclusión. Esta idea podía ser un error, pero el chico decidió que no había surgido en vano. Pero al acercarse al cuerpo del novato muerto, nuestro héroe decidió probar si realmente funcionaría. Utilizando su talento innato de extracción infinita, el joven obtuvo el talento de Wang Qian, llamado Fuerza Desenfrenada, que era de rango D. Su idea no resultó ser un fracaso, ya que, por extraño que parezca, consiguió quedarse con el talento del novato muerto, pero a Wang Qian ya no le servía. Ahora tenía dos talentos en su arsenal, uno que le ayudaba a extraer lo que necesitaba su amo y que podía utilizarse para cualquier propósito, y otro que triplicaba su fuerza. Qin Feng calculó inmediatamente que, dado que su índice de fuerza era de 8, ahora podía alcanzar 24. Podía volverse instantáneamente 2 veces más fuerte que un adulto promedio. Esto no podía dejar de admirarle, ya que el chico entendía perfectamente que había aprendido a utilizar su talento como debía. Se hizo evidente que, con el tiempo, podría obtener aún más talentos, ya que las personas morirían y sus talentos innatos podrían ser extraídos. Qin Feng se alegraba de que con todas esas habilidades pudiera alcanzar la cima de las capacidades humanas, y esa sensación lo embargaba. Mirando el cadáver, el joven comprendió que, a pesar de que Wang Xiang era muy fuerte, su velocidad y defensa eran insignificantes, y además era imprudente, ya que se lanzó sin pensar contra los monstruos, por lo que murió. Por eso, para la mayoría de las personas, la cooperación era la opción ideal, ya que permitía compensar las debilidades y ayudaba a sobrevivir en este mundo mortalmente peligroso. Pero todo esto no se aplicaba a Qin Feng, que ahora estaba aún más convencido de que, aparte de su talento, no necesitaba a nadie más. Comprendía que la extracción infinita le ayudaría a deshacerse de todas sus debilidades y a ser más fuerte que nunca. No muy lejos del cuerpo del novato, el chico también encontró el cadáver de una bestia feroz que probablemente había atacado al desafortunado. Ahora sabía cómo era un conejo sangriento de primer nivel, y si los monstruos de nivel inicial tenían ese aspecto, daba miedo imaginar cómo serían los más fuertes. Tras examinar al conejo, el chico llegó a la conclusión de que podía haber muerto por los golpes en la espalda después de que lo rodearan, así que decidió usar su talento también en él. La extracción fue un éxito, y nuestro héroe obtuvo 2 puntos de fuerza, por lo que ahora su índice era el mismo que el de un adulto normal. Y si utilizaba el poder desenfrenado, su capacidad aumentaría hasta 30.
por lo que le entraron ganas de encontrarse con un par de monstruos más para superar el poder de Wang Qian. El chico sintió curiosidad por saber cuántas veces podía usar la extracción, así que la activó de nuevo, pero no sirvió de nada. Un poco decepcionado, el chico decidió que, mientras tuviera la oportunidad de usar otros cadáveres, utilizaría la extracción infinita una y otra vez. Después de pensarlo un poco, el chico decidió que el grupo de personas que iba delante debía haber matado a muchos animales feroces por el camino, así que solo tenía que seguirles para encontrar más cadáveres. Se decidió seguir el sendero y elegir los lugares donde había más huellas para encontrar con certeza los cuerpos de los monstruos. Pronto llegó otra notificación del sistema informando de que había muerto un novato. Esta vez le tocó al chico llamado Li Yue, que fue asesinado por un roedor gigante de primer nivel. Nuestro héroe determinó de inmediato que este chico estaba en el grupo, lo que significaba que allí había ocurrido algún tipo de problema y que había que seguirlo con mucho cuidado. Cuando Feng utilizó la extracción la última vez, obtuvo muy buenos resultados, pero las bestias de primer nivel eran demasiado débiles. No tenían talentos innatos y solo se basaban en la fuerza bruta. Quería encontrar algo que pudiera mejorar sus estadísticas no solo en un aspecto, sino en varios. El chico decidió pensar en ello más tarde y, por ahora, decidió que valía la pena encontrar el cadáver de Li Yue. Tal vez así podría obtener otro talento innato que fuera más valioso que las características. El problema era que el joven no estaba seguro de a dónde había ido el grupo de Li Yue, pero si lo pensaba lógicamente, podía intentar adivinar sus movimientos. Los accidentes solían ocurrir en la dirección con menos gente, por lo que el grupo de Li Yue podría haber ido en la dirección en la que se movía nuestro héroe, y decidió explorarla primero. Apareció otra notificación que informaba de la muerte de Chou Chen, que había sido asesinado por un roedor gigante de primer nivel. Feng supuso que ambos chicos habían muerto en el mismo lugar. Quizás los dos se habían visto envueltos en una situación mucho peor de lo que él imaginaba, ya que era la causa de la muerte de dos personas seguidas. Así que ahora le atormentaban las dudas y una voz interior le preguntaba si realmente quería ir allí. El bosque volvió a oscurecerse, y en la penumbra todo parecía aún más lúgubre y aterrador, hasta el punto de que daba miedo incluso respirar. Pero nuestro héroe trató de controlarse y no permitir que el miedo paralizara su cuerpo y su mente, porque si se debilitaba, en este mundo mortalmente peligroso podía acabar como un pescado en un plato, que sin duda se comerían. Al saltar del árbol, el chico se repetía a sí mismo que, para sobrevivir, era necesario comprender la lógica de una simple frase que decía que la riqueza proviene del riesgo y el peligro. El héroe se movía con extrema sigilo. A veces se sorprendía a sí mismo de que lo estuviera logrando. Llegó el día, pero el chico siguió avanzando con determinación, sin detenerse ni un segundo, consciente de que cualquier retraso podría costarle la vida. En este mundo terrible no se podía dar ni un solo paso en falso, porque alguien seguramente querría matarte. Qin Feng tenía bastante claro que el lugar al que se dirigía era increíblemente peligroso, ya que allí ya habían muerto dos novatos. De repente, sintió una energía extraña que le gritaba que debía tener mucho cuidado. Percibía muy claramente el olor a sangre, que se hacía más intenso con cada paso, lo que solo significaba que Feng estaba a punto de llegar al lugar que tanto le atraía. La hierba era tan alta que para poder ver algo tuvo que apartarla a un lado. En un pequeño claro yacía un cuerpo, probablemente el de Zhou Cheng, que había sido asesinado por un enorme roedor. No muy lejos yacía el cuerpo de una segunda persona asesinada, llamada Li Yue. Era evidente que en algún lugar cercano podía haber una bestia feroz de primer nivel, con una clasificación de combate de 3 estrellas, mientras que el chico solo tenía una estrella. Pero lo que vio a continuación lo dejó en estado de shock, aunque Feng no era una persona demasiado emocional. Literalmente a 1 metro de los cadáveres de los pobres desgraciados yacía el gigantesco roedor que los había matado. La fuerza de combate de la bestia era mucho mayor que la de nuestro héroe. No era rival para él, por lo que se alegró sinceramente de no haberse encontrado con esa criatura viva. A pesar de que ya no había peligro, Feng siguió moviéndose lo más silenciosamente posible. Solo que el roedor aún estaba vivo. Tenía ambas patas rotas y le sangraba la cabeza, pero aún respiraba. En cualquier caso, en ese estado sería mucho más fácil matarlo que cuando estaba en plena forma. Utilizando un nuevo talento llamado fuerza desenfrenada, el joven atacó a la criatura, que no esperaba que alguien se le acercara tan rápido y sigilosamente.
Pero la criatura no estaba dispuesta a renunciar a su vida tan fácilmente, así que reunió sus fuerzas y agarró a su enemigo con su enorme garra. Xin Feng no esperaba tal giro de los acontecimientos, por lo que no estaba preparado para que el monstruo opusiera resistencia. Rápidamente se dio cuenta de su error y comprendió que nunca más volvería a subestimar a su enemigo, aunque estuviera moribundo. Después de todo, una bestia siempre es una bestia, pero incluso su inteligencia siempre ha tenido algún límite. El roedor gigante esperaba el siguiente ataque de su enemigo, por lo que se agazapó y esperó el momento perfecto para atacar. Pero todo salió mal según su astuto plan, porque el chico atacó con fuerza y rapidez, de modo que su cuerpo debilitado no pudo resistir y cayó al suelo con un estruendo. El chico no le dio al roedor ni un segundo para recuperarse, atacando de nuevo inmediatamente y clavándole su espada directamente en el corazón. La criatura rugió con fuerza. El dolor era tan insoportable que era simplemente imposible contener ese grito desesperado. Para asegurarse de acabar con la criatura, Qin Feng activó su poder y lanzó un puñetazo para acabar definitivamente con el monstruo. El golpe fue tan fuerte que la cabeza de la criatura se echó hacia atrás con tal fuerza que parecía que su ya débil cuello se había roto. Aunque tal vez así fuera, el joven no se molestó en averiguarlo. Le bastaba con que el corazón de la criatura hubiera dejado de latir, pero también se dio cuenta de que había que tener cuidado incluso con los monstruos heridos. La batalla había sido tan intensa y reñida que el cadáver del roedor aún estaba caliente. Solo entonces el chico se dio cuenta de que lo que había visto no era vapor, sino algo completamente diferente. Recibió una notificación de que había obtenido 30 puntos de energía, y le costaba creer que se pudiera obtener tal poder por matar a una bestia de primer nivel. Mientras el chico disfrutaba del calor que se extendía por su cuerpo junto con la nueva fuerza, apareció una ventana del sistema ante él. Resultó que, tras matar al roedor gigante, el estatus de Qin Feng había cambiado significativamente y muchos de sus indicadores habían aumentado. Tras familiarizarse con sus nuevas características, el joven decidió recoger su espada, que estaba cubierta con la sangre del enemigo. Al examinar el cadáver del roedor, nuestro héroe decidió que era un comienzo muy bueno para su desarrollo en este mundo. Ahora miraba al futuro con más confianza y más o menos entendía en qué dirección debía avanzar para vivir el mayor tiempo posible. Cuando utilizó la extracción infinita en el roedor, esta tuvo éxito y el chico obtuvo 2 puntos de destreza. Su destreza alcanzó los 11 puntos, pero al chico ya no le satisfacían los animales de primer nivel, ya que no aumentaban sus características al nivel deseado. Al acercarse al cadáver humano, nuestro héroe decidió obtener lo que realmente había venido a buscar. Se produjo una descarga de energía y el sistema le notificó que ahora el joven tenía un nuevo talento en su arsenal: olfato agudo. Era una mejora de bajo nivel. Uno de los 6 sentidos, útil, pero nada especial, demasiado mediocre. El olfato podía mejorar 10 veces con el uso. Alguien podría considerar este talento inútil, pero Qin Feng decidió que le sería muy útil. Inmediatamente se dio cuenta de que la nueva habilidad podría ayudarle a encontrar cadáveres, necesarios para obtener talentos. Así que, gracias al olor, que era capaz de percibir incluso a grandes distancias, encontrar a los novatos fallecidos sería mucho más fácil, ya que ahora siempre tendría un punto de referencia. Además, ahora podrá oler a los animales salvajes que se encuentran lejos, lo que le advertirá de antemano del peligro y le ayudará a idear un plan. Qin Feng se alegró de que no hubiera pasado ni una hora desde el comienzo de la prueba y su fuerza y agilidad ya hubieran alcanzado el nivel de un adulto. Además, había obtenido un arma bastante buena. Teniendo en cuenta los otros 3 talentos que había obtenido el chico, su fuerza de combate total debería haber alcanzado 2 estrellas, pero el sistema Tiandao solo le daba una estrella. Aplicando la habilidad de extracción a las nuevas espadas, el chico eliminó todo el óxido y ahora su acero brillaba con fuerza. El joven entendía que sus habilidades eran superiores a una estrella, por lo que pensó que el sistema Tiandao solo se le había dado a modo de referencia y que no debía confiar demasiado en él. Tras colgarse las nuevas espadas a la espalda, el chico decidió que no debía quedarse mucho tiempo en un mismo lugar, ya que su presencia podía atraer la atención de los enemigos. Antes de ponerse en marcha, pensó que no estaría mal probar el talento adquirido. Así que Feng cerró los ojos y se concentró en la abundancia de olores que lo rodeaban. Intentó captar cada aroma, desde el agradable olor de la hierba fresca hasta el hedor putrefacto de la descomposición.
Separar los olores entre sí era muy difícil, pero se esforzó y pronto pudo captar algo único. Un aroma era muy diferente del olor natural del bosque. Parecía extraño y anunciaba la presencia de algo que debía temerse. Incapaz de soportar ese hedor, el chico se tapó la nariz con la mano, ya que, tras agudizar su olfato, los aromas repugnantes le provocaban náuseas. Pero no había tiempo para debilidades. El héroe trató de calmarse, diciéndose mentalmente que debía acostumbrarse a ello y tratar de distinguir cada olor. Superando las náuseas, el chico logró cerrar los ojos y concentrarse en lo que podía oler gracias a su nuevo talento. Entre la abundancia de olores, pudo distinguir ligeras notas de hierba fresca, que invitaban a pasar la mano por sus delicadas hojas. Luego logró separar el olor a tierra, que era menos agradable, pero natural y no maloliente. A continuación, Feng percibió el aroma dulzón de las flores que crecían en una pintoresca pradera. Todos estos olores ayudaron a nuestro héroe a determinar con mayor claridad en qué zona se encontraba y hacia dónde debía dirigirse para no meterse en problemas. De repente, todos sus sentidos se agudizaron, indicándole que había alguien cerca. Armándose de valor, Feng decidió que recibiría dignamente al invitado inesperado, ya que éste le había quitado la ventaja de aparecer por sorpresa. Mientras tanto, el chico rubio ponía todo su empeño en sobrevivir al enfrentamiento con un enorme roedor mortal que intentaba devorarlo. La malvada criatura era de un tamaño impresionante y tenía unos dientes increíblemente afilados que sabía utilizar con destreza. La fuerza de este roedor era simplemente impresionante. Un solo golpe de su pata hizo que el rubio diera varias vueltas en el aire y cayera dolorosamente al suelo. Al parecer, el chico no estaba solo, ya que cerca se encontraban el resto de miembros del equipo, que decidieron atacar al monstruo en ese mismo instante. Corrieron hacia él desde diferentes lados e intentaron golpearlo al mismo tiempo para que el enemigo no tuviera la más mínima posibilidad de escapar. Al final, sus esfuerzos no fueron en vano y lograron matar al roedor de primer nivel. Su grupo tuvo la mala suerte de encontrarse con dos monstruos gigantes a la vez, por lo que fueron tomados por sorpresa. Muchos resultaron heridos y 2 personas murieron. Por suerte, su líder fue lo suficientemente inteligente como para decirles a los chicos que atacaran después de retirarse, atrayendo al monstruo y rodeándolo, lo que les ayudó a salvar la vida. Qin Feng observó atentamente cómo el equipo se disponía a rematar a la rata que él mismo había matado, y se dio cuenta de que los 2 novatos a los que había quitado sus talentos pertenecían a ese grupo. Dado que nuestro héroe había matado al roedor y había arruinado el plan del grupo, decidió que lo mejor era largarse lo antes posible a algún lugar donde los problemas no pudieran alcanzarlo. Así que, utilizando su talento innato para la velocidad, el chico decidió que era hora de largarse de allí lo antes posible. No esperaba que su acción fuera comprendida, ya que en un mundo de derramamiento de sangre y crueldad, eso podría costarle la vida, así que decidió no esperar la reacción de esas personas. Su agudo olfato le ayudó a elegir la ruta adecuada que le mantendría alejado de encuentros indeseables. Durante 3 horas, mientras los demás trabajaban duro matando animales, Qin Feng deambuló por los alrededores para comprender lo que estaba sucediendo en la llanura de los novatos. Pronto pudo determinar que allí se podían encontrar 5 tipos de animales de primer nivel, siendo el roedor gigante el más frecuente, seguido del conejo sangriento. Un poco menos frecuente era el lobo gris de la llanura, y las criaturas más raras eran el jabalí rabioso y la extremadamente venenosa serpiente de 9 anillos. Cuando el joven vio al cuarto jabalí rabioso, se sorprendió mucho, ya que no era fácil derrotar a una criatura así, pero alguien había logrado la hazaña. Le molestó mucho no poder usar extracción, ya que el sistema le avisó que había alcanzado el límite y que solo podía extraer poder de 3 animales iguales. Ya había aplicado la extracción 3 veces a todos los monstruos, excepto a la serpiente venenosa de 9 anillos. Mientras examinaba el cadáver de otro novato, el chico pensó que, en la última hora, el sistema de Tiandao ya había anunciado 7 muertes, pero solo había encontrado un cadáver, y en comparación con los puntos de característica que se podían obtener de los animales salvajes, los talentos de las personas eran mucho más difíciles de conseguir. Del cuerpo del chico asesinado se pudo extraer la habilidad de visión mejorada, que era muy útil, aunque el sistema no la valoraba demasiado. Al mirar sus características, el héroe finalmente vio que su fuerza de combate había alcanzado 2 estrellas. Ahora estaba absolutamente seguro de que podía derrotar por sí solo a una bestia de primer nivel. De repente,
Su olfato captó un olor extraño, que no era muy habitual en esos lugares. El chico se fijó en ello de inmediato y quiso encontrar el origen del hedor, que claramente se encontraba en algún lugar cercano. Cuando adivinó que ese olor pertenecía a una serpiente venenosa de 9 anillos, literalmente se iluminó de felicidad, porque tenía la oportunidad de obtener un poco más de fuerza. Sin perder un segundo, Chin Feng corrió hacia el lugar de donde provenía el desagradable olor. Rápidamente se dio cuenta de que, además de la serpiente, había alguien más, ya que en el aire se percibían notas de flores y frutas. Pronto, nuestro héroe llegó al lugar donde descansaba la enorme serpiente, que envolvía con su cuerpo todo un árbol. Escondido cerca, el joven ya evaluaba a su enemigo, aunque le resultaba difícil entender cómo se podía vencer a una criatura así. Cerca del monstruo también había una planta que desprendía un aroma agradable, por lo que no era difícil adivinar que, si la serpiente la custodiaba, debía de tener un gran valor. Esta criatura era la bestia más fuerte y rara de primer nivel que se podía encontrar en la llanura de los novatos, y daba hasta 40 puntos de energía. Pero por muy fuerte y aterradora que fuera, a los ojos de Chin Feng, la criatura no era más que una buena presa. Como si hubiera intuido estos pensamientos, la serpiente de 9 anillos abrió sus brillantes ojos y miró atentamente a su alrededor. Sus instintos innatos le gritaban que había alguien cerca que podía convertirse en un buen y sustancioso aperitivo. El chico se dio cuenta de que no podría atacar por sorpresa, ya que la criatura tenía un olfato increíble. Mientras pensaba en ello, la criatura no se lo pensó 2 veces. Abrió ampliamente la boca y se lanzó al ataque, deseosa de devorar a quien la había distraído de su siesta. Sin embargo, nuestro héroe logró saltar hábilmente a un lado. Incluso se sorprendió de que la serpiente fuera tan lenta. Le parecía que una criatura así sería más despiadada. Inmediatamente se le ocurrió la hipótesis de que la criatura estaba tan lenta porque acababa de devorar a su presa y ahora la estaba digiriendo. Los pensamientos eran aterradores. Pero si el joven no quería acabar en el estómago de la enorme serpiente, tenía que actuar. Y eso fue lo que hizo. No le importaba de lo que fuera capaz. Chin Feng tenía claro que debía destruirla a cualquier precio, porque de lo contrario se convertiría en otro cadáver más del que nadie se acordaría. La serpiente claramente tenía la intención de hacer que ni siquiera encontraran su cuerpo, por lo que siseó con malicia y sacó la lengua. En un momento dado, se acercó tan rápido que el héroe gritó por la sorpresa y el miedo. Pero rápidamente se recompuso y comenzó a cortar el cuerpo de su oponente con la espada, solo que no le salía nada, porque las escamas eran demasiado densas. Para que la serpiente de 9 anillos no le quitara la vida, tuvo que saltar, por muy lamentable que fuera, pero valió la pena para ocupar una posición más ventajosa. Planeaba saltar hacia un gran cantón, pero la criatura pareció leer sus pensamientos y rompió la piedra en pedazos. Al resbalar, el chico perdió el equilibrio y cayó al suelo, gritando con fuerza cuando las piedras le hirieron el cuerpo. El monstruo decidió aprovechar el momento oportuno y atacó rápidamente, abriendo su boca. La serpiente mostró sus afilados colmillos, que se acercaban increíblemente rápido al cuerpo de su presa. Xin Feng se recompuso a tiempo y activó el poder frenético, lo que le ayudó a clavar la espada directamente en la boca de la furiosa criatura. Gritando furiosamente, la serpiente levantó bruscamente la cabeza, lo que hizo que el chico saliera volando con ella, ya que se agarraba con fuerza al mango de la espada. Le costó un gran esfuerzo no caer en la boca de la criatura, ya que ésta sacudía violentamente la cabeza y trataba con todas sus fuerzas de morderlo. Al final, solo hubo un vencedor, y ese fue Chin Feng, que logró cortar el cuerpo de la serpiente en pedazos. Incluso después de que la cabeza del ser fuera separada del cuerpo, este continuó siseando y retorciéndose. Suspirando aliviado, el chico finalmente se relajó un poco, sobre todo cuando se dio cuenta de que tenía 40 puntos de energía y solo le quedaba matar a una bestia para pasar al siguiente nivel. Sin embargo, sabía muy bien que habría sido mucho más difícil acabar con la serpiente si hubiera estado hambrienta. La curiosidad pudo más, por lo que nuestro héroe abrió el vientre del monstruo para ver qué había dentro. Cuando una mano humana cayó descuidadamente de allí, Feng se arrepintió de lo que había hecho, porque no estaba preparado para ver a uno de los novatos. En este mundo caótico, cualquiera podía morir. La única diferencia era cómo sucedería. La ley de este universo era simple. El depredador se alimenta de su presa y el más fuerte sobrevive. Después de usar la extracción,
Nuestro héroe ganó un montón de habilidades útiles, como visión mejorada y nocturna, además del ojo verdadero, que le permitía ver la esencia de las cosas. A pesar del asco que le producía lo que veía, el chico no se arrepintió en absoluto de haber decidido mirar dentro de la serpiente. Qin Feng decidió que si extraía los mismos talentos varias veces seguidas, existía la posibilidad de que la habilidad aumentara su rango. Su primera habilidad fue el ojo de la visión verdadera, que permitía ver la verdadera naturaleza de las cosas. Al mirar con su ayuda lo que guardaba la serpiente, descubrió que se trataba de una fruta roja de serpiente, una planta espiritual de primer nivel que aumentaba la resistencia y la tolerancia a los venenos. El joven comprendió que con esta habilidad podría obtener información sobre todas las cosas que desconocía, lo que suponía una gran ventaja a la hora de recolectar recursos. Sin pensarlo dos veces, mordió un trozo de la fruta, y mientras la masticaba, solo pensaba en que ahora no se perdería nada útil. Después de tragar la fruta, sintió como una energía se extendía por todo su cuerpo, llenando cada célula. A continuación, el sistema le informó de que había obtenido 8 puntos de resistencia y que su resistencia a los venenos había aumentado en un 100%. El joven estaba simplemente feliz, ya que se podían obtener 8 puntos de características matando a 4 animales salvajes. La fruta era una excelente presa. Lástima que solo hubiera una. Activando su mirada especial, el chico decidió comprobar si había otro uso para estas plantas espirituales. El sistema le informó de que las plantas espirituales acumulan durante mucho tiempo la esencia del cielo y la tierra, pero que, tras la recolección del fruto, las hojas se marchitan y se vuelven inútiles al cabo de un par de días. Nuestro héroe era de los que odian desperdiciar recursos, por lo que decidió probar a aplicar su habilidad de extracción a esta flor. Resultó ser una decisión acertada, ya que el proceso se llevó a cabo con éxito y, como resultado, el chico obtuvo la esencia de la planta espiritual, cuyo uso le proporcionaba 2 puntos de resistencia. Sonriendo, el chico se dijo a sí mismo que había tenido razón al pensar que la planta en la que crecen los frutos rojos de serpiente no podía ser inútil. Tras probar el resultado de la extracción, nuestro héroe aumentó su nivel de fuerza en 2 estrellas. Ahora su fuerza, agilidad y resistencia eran mucho mayores que antes de entrar en el portal, además de que tenía todo un conjunto de habilidades. Qin Feng ni siquiera esperaba que su fuerza de combate alcanzara el pico de 2 estrellas tan rápido, y si se tuvieran en cuenta los 4 talentos que obtuvo durante el proceso de extracción, su valoración sería aún mayor. Apretando con fuerza la espada, el chico decidió que derrotaría a otra serpiente venenosa de 9 anillos y luego abandonaría la aldea de los novatos. Quería ir a una tierra más grande para encontrar otras bestias salvajes y aumentar su poder. El joven estaba ansioso por convertirse en el superviviente más fuerte de este mundo. Un extraño sonido lo distrajo de sus fantasías. Al girar la cabeza, vio que enormes piedras volaban en su dirección. No había tiempo para pensar en ningún plan ingenioso, porque había que salvar la vida aquí y ahora. Saltó ágilmente, con rapidez, pero con calma y concentración, como si alguien le indicara la dirección correcta. Feng pensó que tal vez alguien le había tendido una emboscada. Para tener más espacio para observar, el chico decidió subirse a un árbol para ver de dónde venían las piedras. Resultó que no se trataba de una emboscada, sino de otra serpiente que se acercaba a Feng y que él no había visto, ya que su olor se mezclaba con el hedor de la sangre de su predecesora. Apareció justo en el momento en que el joven quería ir a buscarla, pero otros novatos ya la habían atacado y habían logrado clavarle una espada en la cabeza. Pero era tan rápida que los miembros más débiles del grupo no podían apuntar bien y ayudar a sus compañeros más valientes. Uno de los chicos estaba en un estado de pánico extremo y gritaba en voz alta para que sus aliados apuntaran a los órganos vitales. Quería acabar con esa criatura lo antes posible, porque solo así podría vengar a su hermano asesinado, Cheng Jun. Al observar a la gente, Qin Feng se dio cuenta de que no esperaba encontrarse con ellos, ya que ahora no podía simplemente activar sus habilidades a la vista de todos. El más activo del grupo era un chico llamado Lei Yu, que anteriormente había contado en el pueblo que poseía un poder de rango D y podía controlar la luz, y había propuesto unirse a su equipo. En el pueblo de novatos solo había 17 talentos de rango D. Por lo que Feng recordaba, este chico había atravesado el portal con un grupo de 8 personas. Ahora eran 6. Cuando lo hirieron, la chica rubia corrió hacia él para ver si estaba bien,
pero el líder dijo que ahora solo había que concentrarse en matar a la serpiente. El grupo era unido y decidido. Tenían una táctica inteligente. Lei Yu atacaba de frente y todos los demás lo apoyaban desde diferentes lados. Durante la pelea, la serpiente se agotó y murió. Nuestro héroe se dio cuenta de que aún no había utilizado el ojo de la verdadera visión en seres vivos, por lo que sintió curiosidad por saber qué podría descubrir sobre la serpiente. Las noticias no eran alentadoras, ya que la probabilidad de obtener una recompensa era muy baja, lo que significaba que, tras su muerte, podría no obtener ninguna mejora. Al observar las características de esta criatura, el joven comenzó a pensar en cómo actuar en esta situación y si valía la pena arriesgarse por una recompensa ilusoria. De repente, una luz brillante casi lo cegó. Cubriéndose los ojos con las manos, Fen trató de entender lo que estaba pasando. Se oyeron gritos de alegría que anunciaban que alguien había obtenido 5 puntos de energía. Otro solo había conseguido 3, mientras que los demás miraban en silencio el cadáver de la serpiente. Uno de los chicos estaba tan decepcionado por haber obtenido solo un punto que tiró su espada al suelo y preguntó si su contribución había sido tan insignificante. Mientras vendaba la herida del líder, la rubia le pidió a Xiao Li que se calmara, ya que los puntos se distribuían de forma justa por el sistema, por lo que solo podía culparse a sí mismo. Al saltar de su puesto de observación, Qin Feng pensó que el sistema de Tiandao estaba bien pensado, ya que fomentaba el trabajo en equipo y repartía los puntos entre los novatos. Cuando aterrizó, un chico le llamó la atención, ya que no entendía qué le pasaba. El cuerpo de Lei Yu brilló repentinamente con una luz verdosa sobrenatural, y él mismo claramente no entendía lo que había sucedido, ya que miraba con miedo sus manos. Pronto se dio cuenta de que había alcanzado el segundo nivel, y sus compañeros de equipo inmediatamente comenzaron a felicitarlo. Como un verdadero líder, el joven dijo que todos sobrevivirían solo si se mantenían unidos. Nuestro héroe veía por primera vez a una persona con el segundo nivel, y sintió curiosidad por saber en qué medida sus habilidades diferían de las del primer nivel, por lo que quiso comprobarlo con su visión especial. Las estadísticas de Lei Yu no diferían mucho de las suyas, pero sus talentos y habilidades estaban ocultos a los ojos curiosos de los extraños. Tras evaluar las fuerzas del chico, Feng comprendió que, con tales características y un talento de rango D, su fuerza total alcanzaba casi las 3 estrellas. Quedó claro que si Lei Yu luchara solo contra una bestia de primer nivel, sus posibilidades de ganar serían solo del 50%. Sin embargo, Qin Feng, a pesar de no haber alcanzado aún el segundo nivel, poseía una fuerza cuya característica general debía estar en torno a las 4 estrellas. Uno de los miembros del equipo propuso vengar a Cheng Jun, cuyo cuerpo aún estaba en el estómago de la bestia, y alguien preguntó qué le había pasado realmente al chico. Resultó que, durante la exploración, se encontraron con 2 serpientes venenosas, tras lo cual los chicos intentaron huir, pero Cheng Jun resbaló, cayó y fue devorado por una serpiente. Lei Yue se sintió lleno de fuerza cuando dijo que sin duda vengarían a su compañero. Tras estas palabras, ordenó a los chicos que lo siguieran y estuvieran atentos. A la sombra de los árboles, Qin Feng los seguía, intrigado por saber cómo acabaría esa venganza por su compañero, y también quería ver su reacción cuando se dieran cuenta de que la segunda serpiente había sido asesinada. En un momento dado, su pie pisó una rama que estaba escondida entre la hierba, por lo que se oyó un ruido característico. La arquera rubia reaccionó de inmediato y apuntó su arma hacia el lugar del ruido. El chico no tuvo tiempo de pensar en una respuesta adecuada, ya que una flecha voló literalmente a 1 centímetro de su cara y se clavó en un árbol. La feroz rubia le ordenó que saliera inmediatamente de su escondite, y Feng pensó de inmediato que, muy probablemente, esa chica tenía el don de agudizar el oído. Al salir de detrás del árbol con las manos en alto, el joven sonrió amablemente y dijo que solo estaba pasando por allí y que no tenía ninguna mala intención. Los ojos de la chica se abrieron con sorpresa cuando reconoció en ese chico a Qin Feng. Sorprendido de que la chica supiera su nombre, nuestro héroe le preguntó si se conocían, ya que él no recordaba a aquella belleza. Cuando el líder le pidió que se explicara, la arquera dijo que no se conocían, pero que había reconocido al desconocido porque lo había visto en el chat. A Qin Feng le pareció extraño que ella lo recordara, ya que en el chat había más de 1000 personas.
La rubia le preguntó avergonzada por qué el novato paseaba solo por allí, ya que era peligroso. Tras mirar con el ceño fruncido al grupo, el chico solo pensaba en cuándo se irían para poder finalmente aplicar la extracción al cadáver de la serpiente. Durante un rato, los chicos se limitaron a mirarse unos a otros, sin saber qué hacer a continuación. La rubia rompió el silencio y le propuso a Chin Feng que se uniera a ellos, ya que solo juntos podrían sobrevivir, sobre todo porque acababan de perder a un miembro del equipo. El líder del grupo también entendía que era mejor enfrentarse a las bestias juntos. Estaba seguro de que en el futuro se crearían diferentes grupos, por lo que era necesario reunir a más gente a su alrededor. Lei Yu dijo que no era mala idea, por lo que le preguntó al candidato potencial cuáles eran sus características y, si eran buenas, estaría de acuerdo en aceptarlo en el equipo. Todos empezaron a pedirle al chico que mostrara información sobre sí mismo, especialmente la chica llamada Liu Yan, que al ver las características de Feng, dijo que habían tenido mucha suerte. A pesar de la tentadora oferta, nuestro héroe dejó claro que no quería unirse, ya que prefería estar solo. La rubia intentó convencerlo, pero el líder le recordó que no obligaban a nadie a unirse a ellos. Al darse la vuelta por última vez, Liu Yan pidió mentalmente al joven que sobreviviera. Sabía que él no la recordaba, pero eso no importaba. Mientras caminaban por el bosque, el grupo comentaba que Xin Feng era muy extraño y que se arrepentiría más de una vez de no haberse unido a ellos. Cuando los chicos finalmente llegaron al lugar donde estaba la serpiente, se quedaron paralizados por la sorpresa, ya que no esperaban ver una escena tan espantosa. El monstruo estaba destrozado en pedazos, y todos se preguntaron inmediatamente quién de los novatos era capaz de hacer algo así. Se especuló que había sido Liu Xuan, ya que era el más fuerte, pero su grupo se había ido en dirección opuesta, lo que significaba que había sido otra persona. Para comprobar cuánto tiempo hacía que se había cometido el asesinato, Lei Yu pasó la mano por el charco de sangre. Por la sequedad de las manchas, concluyó que la serpiente de 9 anillos había sido asesinada hacía aproximadamente 15 minutos. Aclaró que el asesinato se había cometido de un solo golpe y que las huellas indicaban que lo había hecho una sola persona. Por supuesto, a todos les costaba creer que eso fuera posible, ya que ni siquiera las espadas más afiladas podían cortar las densas escamas. Los chicos llegaron a la conclusión de que se trataba de un profesional que muy probablemente había trabajado solo. Esto les llevó a pensar que ese novato podría ser Chin Feng, ya que hasta ahora se había mantenido al margen y no estaba allí por casualidad. De repente, el sistema envió una notificación de que alguien había alcanzado el tercer nivel, y ahora estaba disponible la clasificación de los 100 mejores, que mostraba los indicadores de los habitantes de la aldea actual. Al abrirla, los héroes descubrieron que Chin Feng solo ocupaba el puesto 46 y seguía en el primer nivel. En ese momento, se dieron cuenta de que se habían equivocado. Chin Feng, con su nivel de habilidades, simplemente no podía matar a la serpiente, y mucho menos cortarla en pedazos. En cambio, Liu Xuan, el chico más fuerte que tenía el rango S, ocupaba el primer lugar en la clasificación. Cuando Chin Feng vio esta tabla y descubrió que solo ocupaba el puesto 47, se indignó mucho, ya que consideraba que sus habilidades eran mucho superiores. Pero al mismo tiempo, llegó a la conclusión de que tenía que mejorar más rápido, ya que muchos ya habían alcanzado el segundo nivel, por lo que no debía quedarse atrás, lo que significaba que debía salir a cazar. El sistema anunció que los novatos recibirían recompensas, por lo que el primero en alcanzar el 10º nivel obtendría un cofre de oro y el segundo, uno de plata. El tercer afortunado se haría con un cofre de bronce, por lo que todos recibirían su merecida recompensa. Al enterarse de esto, nuestro héroe pensó que el sistema de recompensas era una idea muy buena, que lo motivaba a esforzarse aún más. Resultó que había otro cofre que recibirían las primeras 100 personas que alcanzaran el 10º nivel y, lo más importante, se podía abrir sin esperar al final de la prueba. Lógicamente, cuanto más alto era el rango del cofre, mejor era su contenido, por lo que había que esforzarse para conseguir algo que valiera la pena. Qin Feng decidió que haría todo lo posible para conseguir el primer puesto y llevarse el cofre dorado. Así que, utilizando la aceleración, el chico literalmente salió a cazar, ya que solo así podía aumentar el nivel de sus habilidades. Al encontrarse con el primer monstruo, el joven estaba tan decidido a ganar que ni siquiera pensó cuando asestó golpes precisos e increíblemente fuertes con su espada. Al lobo plateado claramente no le gustó nada, ya que este monstruo sanguinario se resistió bastante bien.
Pero nuestro héroe utilizó su habilidad de aceleración y fuerza desenfrenada, por lo que la criatura no representaba una amenaza especialmente fuerte para él. Al saltar hacia un lado, Qin Feng se dio cuenta de que a ese ritmo empezaba a cansarse rápidamente, por lo que valía la pena reservar sus fuerzas y actuar con prudencia. Además, el cuerpo del lobo resultó ser demasiado resistente. Al chico le parecía que estaba cortando hierro, y no la carne de un ser vivo. Lo más terrible era que, incluso después de usar sus talentos, Feng no podía ni siquiera herir a la bestia, por lo que se preguntaba cómo podría matarla. De repente, el monstruo se dirigió a nuestro héroe y le dijo que iba a destrozar su miserable cuerpo humano en pedazos. Pero el monstruo sabía perfectamente que, aunque este chico humano estaba en el primer nivel, en la batalla era mucho más fuerte que la mayoría de las personas del tercer nivel. Al evaluar a su enemigo, el chico recordó que decían que las partes más resistentes de los lobos eran la cabeza y la espalda, por lo que el vientre debía ser su punto débil. Dirigiendo su espada precisamente a ese lugar, el joven pensó que ahora tenía una excelente oportunidad de dar en el blanco. No se equivocó, realmente logró infligir una herida que le hizo sangrar. Mientras la criatura estaba distraída, el héroe logró clavarle completamente la espada y levantarla para que la herida fuera mortal. Al final, el lobo plateado murió, y esa criatura orgullosa que había luchado con tanta valentía yacía ahora en el suelo, sin vida. A pesar de que esta bestia era la más fuerte de todas las que había enfrentado el joven, logró vencerla y eso lo llenó de alegría. Blandiendo la espada una vez más, acabó definitivamente con la vida del lobo para quedarse con todos los recursos que podía darle. Las notificaciones del sistema llegaban una tras otra. Feng finalmente había alcanzado el segundo nivel. Había aumentado su fuerza, agilidad, resistencia y experiencia. Había mejorado su inteligencia y había obtenido puntos de característica. La fuerza lo desbordaba literalmente y era imposible contenerla, por lo que el chico la dejó salir. El aumento de nivel se sentía como si un líquido cálido se derramara por todo el cuerpo. Las heridas se cerraran y el estado mental se recuperara. Por matar al lobo plateado, el héroe recibió un cofre de acero oscuro y tenía mucha curiosidad por saber qué había dentro. Feng tenía muchas esperanzas de encontrar armas o equipo de segundo rango. Cerró los ojos y, lleno de expectación, comenzó a abrir el misterioso cofre sin saber lo que le esperaba. Tan pronto como se abrió el candado, el cofre se elevó bruscamente e iluminó todo a su alrededor con su luz. Cuando la luz se disipó un poco, se hizo evidente que había obtenido la espada de combate del lobo sangriento, hecha de una aleación de titanio fusionada con la esencia de la sangre del monstruo. El arma era simplemente excelente. Ahora el chico no tenía por qué temer encontrarse con otras bestias salvajes únicas, ya que podía repelerlas. Qin Feng ni siquiera pensó que tendría que probar la nueva espada tan pronto. Mientras la examinaba, ni siquiera se dio cuenta de que ya estaba rodeado por toda una manada de lobos. Resultó claro que se trataba de los compañeros del lobo plateado muerto, a los que había logrado llamar antes de morir. Pero el chico no se desanimó. Al contrario, aceptó este desafío como una bendición, ya que ahora podía descubrir de lo que era capaz cuando usaba la espada del lobo sangriento. El primer golpe con el arma resultó muy eficaz, ya que le causó una herida al monstruo que claramente le impediría funcionar como antes. La alegría no duró mucho, ya que otro lobo atacó inmediatamente a Feng y casi logró morderle la pierna. Pronto, la criatura se arrepintió de su estúpida acción, ya que, al cabo de unos segundos, ya colgaba del filo de la espada de nuestro héroe. Sonriendo, Qin Feng dijo que esos perros no eran rivales para él, por lo que ellos mismos tenían la culpa de haber venido allí y haber elegido la muerte. Él se lo concedió con mucho gusto. La muerte alcanzó a todos los que le mostraron los colmillos, y ahora muchos lobos yacían muertos. Después de subir de nivel, el chico notó que su velocidad, fuerza y resistencia habían aumentado considerablemente. Esta vez le llevó menos de un minuto matar a 5 lobos. El chico quería conocer todos los secretos de ese lugar, porque una y otra vez la cruel realidad de ese mundo le demostraba que no era un sueño, sino una nueva vida a la que debía adaptarse lo antes posible. Al mirar los cuerpos de aquellos a quienes ya había derrotado, Feng decidió que quería ser invencible. Tenía un deseo irrefrenable de encontrar una salida a toda esta pesadilla, que ahora se había convertido en la vida cotidiana de todos. Tras derrotar a los lobos, las estadísticas del chico aumentaron considerablemente
y su fuerza de combate se valoraba ahora en 3 estrellas. Pero no solo él mataba monstruos con éxito y permitía que su fuerza creciera no por días, sino por horas. Lei Yu también se las arreglaba bastante bien con esta tarea. Su fuerza, que había alcanzado el segundo nivel, era tan enorme como se esperaba de un líder. Sus amigos decían que solo gracias a él no habían resultado heridos ni habían muerto a manos del conejo sangriento, por lo que formar un equipo había sido una buena idea. Por las notificaciones del sistema, los chicos se enteraron de que Qin Feng se había convertido en el primer novato en matar a una bestia mutante y había obtenido 1 punto de prestigio. Todos se sorprendieron, ya que no esperaban algo así de este chico, ya que ocupaba una posición media en la clasificación. Algunos incluso sugirieron que simplemente había rematado a la bestia herida. Lei Yu pensó que tal vez la bestia mutante no era tan fuerte, o que el pobre novato simplemente había tenido suerte al matarla. Pero cuando empezaron a llegar una tras otra las notificaciones de asesinatos de novatos por parte de monstruos mutantes, todos se tensaron, porque comprendieron que la situación era más grave de lo que se podía pensar. Era aterrador imaginar lo que habían vivido esas pobres personas, que ni siquiera imaginaban que morirían en su primera salida del pueblo. A todos les asustó mucho la noticia de que una bestia mutante de primer nivel había matado a 4 personas a la vez, una de las cuales era de segundo nivel, y quedó claro que no se podía subestimar a estas criaturas. La clasificación no se quedó estancada. Ahora Qin Feng no estaba en el puesto 47, sino en el 11. Su progreso era impresionante y, en solo un par de minutos, el chico ya estaba en el 5.º puesto. Era sorprendente que hubiera logrado tales resultados en un plazo tan absurdamente corto. Lei Yu incluso pensó que había tomado alguna píldora potenciadora. Decidiendo que lo pensaría más tarde, el líder les dijo a sus chicos que tenían que ir a cazar animales salvajes, ya que no podían quedarse atrás con respecto a los demás. Mientras tanto, Qin Feng disfrutaba de la puesta de sol, sentado sobre los cadáveres de los monstruos que había matado. Había matado a tantas criaturas que solo quería sentarse y descansar en silencio. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por un mensaje repentino enviado por un novato que pedía ayuda, diciendo que el líder de su grupo había muerto, al igual que todos los demás miembros. Según él, el grupo había sido completamente aniquilado, y lo había salvado su habilidad para aumentar la velocidad, ya que la fuerza del monstruo asesino era simplemente aterradora. Era claramente mucho más peligroso que todos los que habían encontrado antes. Ahora, el pobre hombre pedía ayuda. Nuestro héroe calculó mentalmente que se encontraba al sureste de la aldea de los novatos y que, si se daba prisa, podría llegar allí en unos 5 minutos. Se preguntó si valía la pena ir, ya que la criatura era claramente fuerte, por lo que actuar solo podría ser extremadamente arriesgado. Pero luego Feng pensó que el jabalí con colmillos era una bestia salvaje mutante de primer nivel, lo que significaba que matarlo podría proporcionarle mejoras más poderosas. Además, podía soltar un cofre con equipo, así que no podía perder la oportunidad. Al encontrar los cadáveres, el joven determinó que el jabalí debía estar cerca, pero percibía más de un olor. Parecía que por allí también corría un conejo sangriento. Era extraño que las bestias aparecieran juntas, así que nuestro héroe decidió usar la extracción y luego mirar a su alrededor. Al final, solo obtuvo 2 puntos de destreza y se sintió decepcionado por no haber recibido ningún talento innato. Sin conformarse con lo conseguido, el chico decidió intentarlo de nuevo, por si acaso tenía suerte. Pero el sistema le informó de que la extracción no había tenido éxito. Recordó que la última vez que esto había ocurrido era porque había alcanzado el límite, por lo que no entendía cuál era la causa esta vez. A continuación, el sistema le notificó que había obtenido varias mejoras en los talentos que ya tenía, pero su evolución no había tenido éxito, por lo que se mantuvieron en el mismo nivel. Qin Feng estaba molesto porque su talento había fallado, y el sistema no le daba ninguna pista, tal vez porque sus habilidades eran superiores a las que había extraído. No había tiempo para pensar en ello, así que el chico decidió tomar todo lo que pudiera y obtener el talento de la resistencia. Nuestro héroe ya tenía talentos innatos: fuerza desenfrenada, aumento de la velocidad, mejora de la vista, agudización del olfato, y ahora, también resistencia aumentada. Así que no tenía ninguna carencia grave de ninguna habilidad. Pero las reflexiones del chico se vieron interrumpidas por una huella que parecía como si alguien hubiera arrastrado a alguien por el suelo.
Era extraño e incomprensible por qué el jabalí con colmillos necesitaba arrastrar el cuerpo de Liu Yuchan, el chico que había pedido ayuda. Una desagradable sospecha atravesó los pensamientos del joven. Parecía que la criatura se disponía a devorar al novato. Acelerando el paso, nuestro héroe decidió que, si no lograba salvar al pobre hombre, al menos podría obtener su talento innato de rango D. Lo importante era encontrar el cuerpo antes de que se lo comieran. Al acercarse a la cueva, el chico sintió una poderosa energía que le hizo comprender que se trataba de la guarida del jabalí colmilludo. Desde ese lugar se percibía claramente una sensación de peligro, pero nuestro héroe se convenció a sí mismo de que estaba exagerando, ya que podría fácilmente hacer frente a una bestia única de primer nivel. Sin embargo, lo que le esperaba no era un jabalí, sino una serpiente enfurecida de 9 anillos, que estaba ansiosa por devorar a nuestro héroe. Era mutante, por lo que su fuerza de combate se estimaba en 5 estrellas, y su habilidad especial era una nube de veneno que salía disparada de su boca. Además, no tenía 9 anillos, sino 10, lo que la hacía tan fuerte que superaba incluso al lobo plateado. Esta criatura estaba a un nivel completamente diferente, y además no solo podía devorar, sino también lanzar veneno al chico, algo con lo que él nunca se había enfrentado antes. Parecía que el veneno era el ataque favorito de esta serpiente, ya que liberaba gases venenosos cada vez que abría la boca. En un momento dado, estos vapores le entraron directamente en los ojos a nuestro héroe, dañándole la mucosa. El dolor era tan intenso que el chico literalmente quería arrancarse los ojos para sentir un poco de alivio, aunque fuera por un momento. Mientras se frotaba los párpados e intentaba levantarlos, un jabalí, un conejo y un ratón se le acercaron, esperando su momento de gloria. Era extraño que los animales trabajaran juntos. Cuando por fin consiguió abrir los ojos, se dio cuenta de que el gas venenoso le había afectado a la vista, ya que no podía ver con claridad ni siquiera sus propias manos. Dentro de la cueva se desató un verdadero caos. Desde allí volaban piedras y se oían chillidos horribles, acompañados del chirrido de las garras. En un momento dado, a Feni le brotaron lágrimas de los ojos, que se mezclaron con los restos de veneno. Le dolía tanto que tuvo que apretar los dientes para no gritar, pero, a pesar de ello, seguía empuñando con fuerza la espada. Decidió que, aunque en ese momento no veía nada, no podía permitir que lo mataran en esa maldita cueva, donde ni siquiera podrían encontrar su cuerpo. La única salida era blandir la espada a ciegas, aunque no fuera tan eficaz como le gustaría, pero ayudaba a mantener a los monstruos a distancia. Cuando el chico logró herir a uno de los monstruos, el roedor decidió huir, ya que no quería despedirse de la vida antes de tiempo. Qin Feng sabía que no lo dejarían en paz tan fácilmente, así que trató de averiguar dónde se habían metido sus enemigos, ya que seguía sin poder verlos. Un milagro y su propia intuición, que le sugirió que la criatura lo atacaría por detrás, le ayudaron a esquivar el golpe de la serpiente, lo que lo salvó de los colmillos enemigos. Aunque el chico no veía, seguía teniendo el talento del olfato y el oído, por lo que no debía subestimarlo. La serpiente se equivocó al pensar que tenía ante sí una presa fácil, lo que jugó a favor de Qin Feng, que eligió el momento perfecto y clavó su espada en la cabeza de su adversaria. El arma atravesó el tejido blando y causó una herida tan grave que le costó la vida. De la cabeza del monstruo comenzó a brotar un líquido maloliente que parecía una mezcla de sangre y veneno. Por fin llegó la tan esperada notificación del sistema, que informaba de la muerte de la serpiente de 10 anillos, tras lo cual se obtuvieron 110 puntos de experiencia y un cofre de acero oscuro. El joven comprendía que, esta vez, la muerte le había pisado los talones y que, de no ser por su talento para la resistencia, podría haber muerto fácilmente. Llegó un mensaje que decía que había alcanzado el tercer nivel, que todos los indicadores habían mejorado en 10 puntos y que la característica había aumentado en 5 puntos. Una luz mágica envolvió todo el cuerpo del chico y finalmente sintió alivio, porque sus heridas se habían curado y sus ojos se habían recuperado. Después de eso, se echó a reír nerviosamente, porque se había olvidado por completo de que, al subir de nivel, todo su cuerpo volvía a la normalidad, incluso si hubiera perdido un brazo o una pierna, o incluso si se hubiera quedado completamente ciego, se curaría. En su alegría, ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que, tras matar a la serpiente venenosa, se le había caído un cofre en el que se podía encontrar algo útil.
Sin perder ni un segundo, nuestro héroe se apresuró a abrirlo para ver qué había dentro. Cuando lo abrió, pensó con sorpresa que nunca hubiera imaginado que encontraría algo tan útil, que claramente valía la pena todo su sufrimiento. Pero todas estas reflexiones se vieron interrumpidas por lo que vio justo delante de él, ya que no era otra cosa que una puerta espacial. Al tocar la superficie de la puerta, el chico comprendió de inmediato que las tres bestias salvajes que lo habían atacado junto con la serpiente habían desaparecido precisamente en ella. Al atravesar el portal, Feng pensó que, con su poder actual, ya no tenía que temer los ataques repentinos de esas bestias, pero le parecía que detrás de todo eso se escondía algo aún más aterrador. El portal lo llevó a un lugar que casi no se diferenciaba de la cueva anterior, con las mismas piedras grises. La única diferencia eran las flores que crecían en esta dimensión. Todas estas plantas eran espirituales y habían alcanzado el primer nivel, lo que significaba que podían ser útiles. Sin embargo, la alegría por el hallazgo repentino se vio interrumpida en el momento en que el joven fue testigo de una escena verdaderamente aterradora. Unas bestias salvajes rodeaban a un extraño ser que parecía un muerto viviente, sentado sobre los huesos de sus víctimas, y a sus pies yacía un cuerpo humano del que succionaba los restos de energía. Una notificación del sistema le informó de que el héroe había entrado en el espacio de otro mundo, donde la tabla de clasificación no estaba disponible. Para comprender quién tenía ante sí, Qin Feng decidió activar el ojo de la visión verdadera, que podría ayudarle a entenderlo. Resultó que ante él se encontraba un muerto extremadamente malvado que esperaba carne para renacer. Estaba en el cuarto nivel, y su fuerza de combate se estimaba en 6 estrellas. Feng apenas podía comprender que ante él se encontraba un ser tan poderoso. Pero lo que le alarmaba aún más era que el nivel de sus habilidades y talentos estaba oculto. Además, el muerto tenía a su lado 3 bestias salvajes, por lo que, si comenzaba la lucha, se encontraría en una posición muy desfavorable, por no hablar de que el enemigo desprendía un aura demasiado siniestra. Al ver a esa criatura aterradora, nuestro héroe comprendió que era mejor marcharse de allí y que, cuando fuera más fuerte, podría volver y enfrentarse a él. Pero todo salió de forma muy diferente a lo que el chico quería. Una fuerza desconocida lo obligó a quedarse quieto, como si sus piernas y brazos estuvieran atados con pesadas cadenas. La criatura levantó la mano, cuya piel era de color terroso, y señaló directamente a Feng con su afilada uña. El muerto dijo que ante él se encontraba un insecto de tercer nivel del mundo pequeño. Tras estas palabras, todos los monstruos se lanzaron al ataque, y su amo dijo que el invitado podía quedarse, ya que había venido, porque entonces utilizaría su carne para renacer. Agarrándose a su arma, nuestro héroe se arrepintió por primera vez de su acto. No podía imaginar que el portal lo llevaría a un auténtico infierno. Las cadenas golpearon el suelo justo debajo de sus pies, pero nuestro héroe logró saltar, pensando que se había metido en una situación muy desagradable. Huyendo de las pesadas cadenas, el chico se dio cuenta de que, seguramente, controlarlas era la habilidad de este muerto. Pero no eran lo único que había que temer, ya que las bestias salvajes no esperaban una invitación para entrar en combate, sino que atacaban aquí y ahora. Al final, el chico no pudo esquivar todos los peligros y, como resultado, las cadenas le inmovilizaron el cuerpo, impidiéndole dar un solo paso. El pánico comenzó a apoderarse de la mente del joven y le impedía pensar con racionalidad cuando se dio cuenta de que ya no podía moverse. Esto solo provocó al cadáver, que hacía mucho tiempo que no veía a personas vivas, ya que los animales salvajes solo le traían cadáveres, por lo que apenas podía sostener su cuerpo. Y finalmente, un cuerpo vivo irrumpió en su territorio, lo que para él fue como una bendición, y la criatura decidió utilizar al joven para renacer. Xinfeng entendía perfectamente que si no se liberaba del control ajeno en los próximos segundos, simplemente moriría. Esta comprensión hizo que el cuerpo de nuestro héroe se llenara de un poder tan grande que le ayudó a liberarse de todas las ataduras. Por fin, todas las extremidades del chico quedaron libres, de modo que, cuando ya nada lo retenía, comenzó a dispersar a sus enemigos en todas direcciones. El muerto no podía creer que un chico de un mundo pequeño tuviera la fuerza suficiente para escapar del control de su mente, ya que, en tal caso, su índice mental debería alcanzar los 30. Cuando Xin Feng ya casi había saltado sobre su enemigo, una fuerza desconocida golpeó su cuerpo y perdió el equilibrio. Extendiendo su mano con garras hacia el cuerpo dañado del hombre,
El muerto dijo que su oponente había subestimado mucho sus habilidades. Dijo que ningún humano era capaz de resistirse a su penetración mental, que le gustaba el cuerpo de Feng y que quería quedarse con él. Incluso en una situación tan desesperada, el joven no perdió la fe en sus propias fuerzas, por lo que solo sonrió en respuesta a estas palabras. Después de eso, logró levantarse y decirle a su oponente que se callara de inmediato, porque en ese momento estaba añadiendo todos los puntos de característica a su mente. El muerto sentía que se le oponía una fuerte resistencia y eso no le gustaba, así que decidió destrozar el alma de Feng en pedazos y arrojarla al fuego del infierno. Mientras los puntos se distribuían y se iban a la mente, un jabalí con colmillos atacó al joven. Su golpe fue tan fuerte que Feng no pudo resistirlo y se estrelló contra la pared. Cuando el muerto volvió a intentar penetrar en la mente del chico, descubrió que su mente se había vuelto mucho más fuerte, lo que le complicó el trabajo. Mientras se defendía del monstruo, el joven solo pensaba en la suerte que tenía de poseer un anillo de almacenamiento con el que podía recuperar el arma, incluso si la había dejado caer. Tras evaluar la situación, nuestro héroe decidió que lo mejor era eliminar primero a las dos bestias mutantes y luego pasar al muerto. Como si le hubiera leído el pensamiento, el enemigo declaró que, aunque el joven hubiera logrado escapar del control de su mente, eso no significaba nada, ya que no podía hacer frente a su poder. No había tenido tiempo de volver a escapar del control mental del cadáver cuando, de repente, los animales salvajes volvieron a atacarlo, y solo necesitaba un par de minutos para quitarse las cadenas. Al ver que el niño humano se debilitaba cada vez más, su adversario pensó que por fin podría quedarse con su cuerpo. Pero el demonio no esperaba ver a sus queridas mascotas esparcidas por toda la cueva. El alegre muchacho salió de la nube de polvo y dijo que, después de vencer a la serpiente, había recogido su glándula venenosa y la había utilizado con las mascotas del difunto. Cuando examinó el cuerpo de la serpiente de 10 anillos, descubrió un líquido venenoso en sus glándulas, y pensando que podría ser útil en futuras batallas, el chico se lo llevó consigo. Y Feng no se equivocó, ya que con su ayuda acabó con las bestias salvajes, y ahora quería ver cómo el enemigo, que no podía moverse, intentaba defender su insignificante vida. El poder mágico del muerto comenzó a debilitarse después de que el chico lo atacara, y el demonio decidió que el hombre había utilizado algún tipo de método sucio, ya que eso era lo que hacían todas las personas despreciables. La espada de Feng pasó muy cerca y eso hizo que su enemigo gritara con fuerza por el miedo. Pero eso no le ayudó a escapar de su destino, ya que el siguiente golpe dio en el blanco y liberó al mundo de una criatura tan repugnante. Las notificaciones del sistema llegaban una tras otra, anunciando que la criatura malvada había sido asesinada, por lo que las características del chico aumentaron drásticamente y se convirtió en juez de primer nivel. Los jueces podían matar a las criaturas malignas y a aquellos que infringían las reglas de los dioses, una vocación a la que solo uno de cada 1.000 millones podía aspirar. Nuestro héroe estaba muy sorprendido por lo que se había convertido, pero ahora entendía por qué el ojo de la verdadera visión se refería a la criatura como extremadamente malvada.